Estamos estudiando el libro de Romanos y estamos viendo y Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios nos habla en toda la Biblia un versículo a la vez. El domingo pasado compartíamos Romanos del capítulo 3, del versículo 21 al 23. Solamente 3 versículos. Y hoy vamos a compartir 3 versículos más. Y la verdad, antes de leerlo, me gustaría que por favor abra su Biblia en Romanos 3, del versículo 24 al 26. Vamos a leerlo. Voy a leerlo en 2 versiones, porque todo lo que voy a desarrollar va a ser más claro en la segunda versión que vamos a leer. Romanos 3, del 24 al 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Subraye, si tienes una Biblia, la palabra propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos que nos hables, que nos llenes de tu amor, de tu bondad, de tu gracia. Queremos ser alumbrados por tu palabra, necesitamos de ti, necesitamos profundamente de tu guía. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de los 3 capítulos del libro de Romanos, Pablo está hablando de la oscuridad y de la condición del pecado del hombre. Pero después de hablar de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que todos pecamos y que el pecado no es algo divertido que nosotros hacemos, sino algo que nos esclaviza y nos aleja de la relación con Dios, nos separa de su gloria y nos pone bajo el justo juicio de Dios, Pablo empieza a decir y a anotar la gran noticia de la justificación por la fe. Y fíjense, Pablo está haciendo un contraste. Empieza diciendo que todos pecaron y están en oscuridad y en tinieblas. Y después habla de la justicia por la fe, trae luz. Después vuelve a decir el versículo 23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vuelve a hablar de la oscuridad. Habla de la oscuridad, habla de la fe y de la salvación. Vuelve a hablar de la oscuridad y vuelve a hablar de la justificación que está en Cristo. Esta justicia nos es imputada a nosotros por la obra de Cristo. No solamente por su muerte, sino por su resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita, Dios deja en evidencia claramente que Él aprobó la obra que su Hijo hizo en la cruz. Así que cuando nosotros tenemos duda de que si Dios realmente me perdonó, tenemos que pensar que a la diestra del Padre está el Hijo con las marcas que dejan evidencia de que nosotros hemos sido perdonados. Pero esta justicia, Pablo ocupa un término legal que es muy importante, la justificación por la fe no es solamente perdón. Porque si hubiera sido solamente perdón, estaríamos en problemas. Si Dios nos perdonara solamente, nosotros tendríamos la misma condición de Adán y Eva antes de pecar. Y ahí tendríamos que estar, ¿no? Con mucho cuidado de no volver a pecar. Pero la justificación es algo más.
Dios cancela la demanda del pecado y nos imputa, nos aplica la justicia de su Hijo. Y eso es mucho más que el pecado. Porque ahora nosotros, por medio de la fe, estamos en Cristo unidos. Y la Biblia dice que Dios nos declara justos de todos nuestros pecados. Todos es pasado, presente y futuro. Diría alguno, tengo libertad para pecar. No. Porque esto es una declaración de que Dios dice, Él es justo porque está en mi Hijo. Pero junto con la justificación comienza la santificación. Son dos cosas distintas, pero que van unidas. Y uno recibe el perdón, Dios lo declara justo, pero además lo sella con su Espíritu Santo y esta persona tiene que ir creciendo en el conocimiento de aquel por quien fue unido, que es Cristo. Pero la salvación, dice el versículo 24, dice, la salvación viene a nosotros, dice, cuando somos justificados gratuitamente. Nosotros recibimos algo gratis. ¿Usted me puede decir qué dice después de eso, gratuitamente? Por su gracia. Nosotros recibimos la salvación por medio de la fe, pero esto es por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Lo explicamos en el culto anterior y lo tenemos que explicar de vuelta hoy. La salvación no descansa en la fe, porque si no alguno podría decir, yo tengo fe, por eso fui salvo. La Biblia dice que nosotros somos justificados gratuitamente por la fe, por su gracia. Entonces, la salvación es por la gracia. ¿Y entonces qué es la fe? Porque todo el mundo habla de fe. ¿Qué es la fe? La fe es un medio. Es el medio que Dios nos da en su gracia para ser salvos. Así que la fe no es la causa por la cual nosotros somos salvos. La fe es el medio. Nosotros somos salvos por gracia. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Fíjense lo que dice la palabra de Dios y cómo todo de esta manera concuerda con lo que la palabra de Dios nos enseña. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién es este que nos salvó? Dios. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y acá es donde los libros se nos empiezan a caer a pedazos. Porque no habían comenzado el tiempo. ¿Sabe que el tiempo es algo que Dios creó? El tiempo es algo que Dios creó. No es algo en lo cual Él está aparte del tiempo, porque Él es eterno. El tiempo es algo que cuenta para nosotros, sus criaturas, pero no para Él. Y antes de que la criatura, antes de que el primer hombre llegue a la tierra, antes de que Dios creara todas las cosas, Dios ya había pensado en salvarnos y amarnos y darnos su perdón, porque Él ya sabía que íbamos a pecar. Y Él ya lo planificó en la unidad de la Trinidad, en sus tres personas. Este Dios maravilloso ya había decidido salvarnos. ¿Y por qué lo hizo? Para mostrar su gracia. Para hacer notorias sus bondades, para que se conozca. Y fíjense que Dios lo hizo con los hombres. Dios decide perdonar a los que iban a pecar, pero no lo hizo con los ángeles. Dios dice que no
perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en prisiones de oscuridad. Tenemos un privilegio en los cuales los ángeles anhelan mirar. Así que la gracia es un manantial que brota desde el centro del ser de Dios. Y desde la eternidad hasta la eternidad, todo lo que respecta a la salvación corresponde a Dios, porque es un don de Dios y solamente de Dios. Por lo cual nosotros tenemos que luchar mucho a cada paso de nuestro diario caminar en tratar de creer que tenemos algo de mérito en nosotros. Debemos luchar contra eso. Cada paso en nuestro corazón caído va hacia la oscuridad. Pero también cada paso que damos en fe es por su gracia. Y cada paso que nosotros damos en obediencia a Dios es porque Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo por su gracia. Así que no podemos gloriarnos, no podemos robar ni siquiera un poco. Hay gente que dice, no, pero yo aporté algo para mi salvación. ¿Sabe qué aportó usted? ¿Y sabe qué aporté yo? Nuestros pecados. Solamente eso. El hombre, cuando escucha esto, el hombre carnal se enoja. Dice, no, porque yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, o yo oro, y no. La salvación es de Jehová. La raza entera siempre se subleva y dice, no, hagamos una torre, hagamos algo, seamos grandes personas. Eso se escucha en Babel, ¿no? En Génesis 11, versículo 4 dice, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, somos la iglesia de la gracia irresistible. Hacemos grandes cosas. No, hermanos, debemos luchar en nuestro corazón contra cualquier vestigio de orgullo que nos quiera hacer pensar que somos mejores que otros. Porque si nosotros nos creemos esa mentira de Satanás, nosotros vamos a ver a otra persona como inferiores. Y no hay nada de dignidad en nosotros. Nada. Somos pecadores. Todos. Todos. Así que es una batalla constante y que va a durar todos los días de nuestras vidas. Todos los días. Vamos a luchar contra el orgullo de creernos. Que de alguna manera podemos robar algún tipo de mérito. Pero la Biblia dice que a nosotros se nos dio gratuitamente. Nosotros la recibimos gratuitamente, pero para Jesús no fue gratis. Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo fuera creado, decide planificar que enviaría a su Hijo. Y Cristo acepta esta voluntad y viene, tomó un cuerpo, caminó en medio nuestro, fue justo todos sus caminos y decide subir voluntariamente a la cruz y dice, nadie toma mi vida, yo la pongo, tengo poder para tomarla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Así que nosotros debemos entender que todo es don de Dios. Esto es el Evangelio.
este es el Evangelio. Martín Lutero decía que estos versículos que nosotros estamos leyendo son el corazón de la Biblia. Por eso yo le puse a este mensaje el centro, el corazón del Evangelio. Si nosotros no entendemos que Dios nos amó en nuestra terrible condición y que nosotros no merecíamos nada más que su ira justa, nosotros no entendimos nunca el Evangelio. Y para definir el Evangelio tenemos que definirlo a partir de la gracia, no a través de lo que nosotros podemos hacer. Siempre, si vamos a entender el Evangelio, vamos a entenderlo desde la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es don de Dios. La gracia es el amor que viene a abrazarnos. La gracia es el amor en descenso, descendiendo. Dios viniendo a buscar a sus criaturas. Estamos derribados, débiles, doloridos, avergonzados, confundidos. Eso causa el pecado. Pero allí se mostró la gracia. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allí se mostró el amor de Dios. ¿Mediante qué? Mediante a nosotros nos fue dada la justificación gratuitamente por medio de la fe. Mediante el medio para que nosotros podamos recibir esa salvación es la redención que es en Cristo Jesús. Eso es muy importante. La palabra redención expresa la idea de liberar mediante el pago de algo a alguien que está completamente esclavo, preso. Así que si yo voy a redimir a alguien, tengo que darme la idea de que hay una persona esclava, presa y que no se puede liberar a sí mismo. Pablo usaba redimir, rescatar, porque el Imperio Romano y a Roma, donde iba dirigida la carta, era el lugar donde más esclavos había en todo el mundo. Pablo, cuando empieza la carta, dice: yo, Pablo, esclavo. Está hablando de una idea que era muy vivida en ese momento. Así que cuando él estaba hablando de que había un esclavo que se podía redimir, imagínese usted la alegría que había en una persona de decir que hay alguien que podía pagar por él, cuando el esclavo no tenía ni siquiera derecho a usar su nombre. Hay una historia que cuenta que uno de los césares a sus esclavos le ponía el nombre del alfabeto para que sus hijos practiquen. Eso era un esclavo. Y nosotros cuando pecamos tenemos esa condición. Dice la Biblia que nosotros vamos de aquí para allá y estamos a merced del príncipe de este mundo, que es Satanás. Así que si hay alguna manera de que nosotros podamos ser libres, necesitamos que alguien venga y por medio de un pago nos haga libres. Y Dios dice que nosotros recibimos, imagínese para un esclavo que no tenía ni siquiera derecho a usar su nombre, que de un día para otro le avisen que es libre. Es completamente libre y es gratuitamente, no va a tener que ser esclavo más. Y ahora Pablo añade, dice, este pago se hizo, esta redención se hizo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Cristo nos redimió? ¿Cómo Cristo pagó esa deuda para dejarnos en libertad? Romanos 3:25 dice, así lo hizo Dios.
Voy a leer la versión NBI, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Esa palabra. Subraya esa palabra. No importa si usted no escucha nada de lo que yo digo hoy. Vaya a su casa y piense en lo que es la expiación. Ahora voy a hablar la palabra tal vez más importante de toda la Biblia. Toda la Biblia está resumida en esa palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, expiación. Expiación. Que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Dios puso como expiación, como propiciación. ¿Sabe? Esa palabra en el original es propiciación. Viene de una palabra que se llama propiciatorio. Y era la tapa que estaba en el arca del pacto. El propiciatorio era una tapa que tenía dos ángeles, dos querubines, que sus alas apuntaban hacia abajo de la caja. ¿Qué había en la caja? En la caja estaba la ley de Dios. Y los ángeles guardaban y custodiaban que esa ley se cumpla. Y Dios, a través de esto, mostraba lo mismo que mostró en Génesis cuando el hombre pecó. Dice que Él puso dos ángeles que cubrían que no vuelvan a entrar, no vuelvan a tener acceso a su santidad. Estos ángeles querían decir que Dios y los ángeles estaban cuidando que ningún ser humano se pueda acercar sin cumplir su ley. Por eso es que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, porque pecamos. Y la única manera de que una persona pueda acercarse a Dios era a través de la expiación. Una vez al año entraba un sacerdote y derramaba sangre de un sacrificio, de un cordero que debía ser perfecto, y la sangre caía sobre esa tapa, entre en medio de la ley y la santidad de Dios, resguardada por los ángeles. ¿Qué significaba eso? Que alguien había pagado el precio del pecado. Y esto, cuando esa sangre era derramada, se cumplía la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué demandaba la justicia de Dios? La justicia de Dios demandaba que el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es justo y es juez. Y es todopoderoso. Así que no había ninguna posibilidad de que el hombre pueda acercarse sin antes pagar el precio que el pecado demanda, la muerte. Así que a través de este ejemplo nosotros podemos entender más claramente qué es lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo en la cruz? Dice, Dios lo ofreció, no fuimos nosotros. Dios, por su gracia, decide entregar a su propio Hijo. Pero ¿qué ocurrió en esa expiación? ¿Qué ocurrió en esa cruz? Hay algo que nosotros debemos tener ahí, es meditar en qué fue lo que ocurrió en ese momento, en la cruz. Cristo cargó el pecado de todos nosotros, pero
el sacrificio de Cristo no solamente comenzó en la cruz, porque nosotros creemos que Cristo solamente sufrió cuando fue crucificado, aunque eso fue la consumación de su obra redentora. Cristo toda su vida aquí en la tierra padeció. Cristo comienza su sufrimiento cuando decide dejar su trono. Dice, y siendo igual a Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y se hizo hombre. El Verbo de Dios tomando un cuerpo. En ese momento, imagínese usted, un ser que no tiene necesidad absolutamente de nada, gozo pleno, no tiene necesidad de afecto, de amor, de alimento, de sustento, no le importa llegar tarde a su trabajo. Y Dios viene y toma un cuerpo y se anonada, toma una condición de hombre, y estando en la condición de hombre se humilla y se hace siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice, y Cristo, ahí está relatando un poco de lo que Cristo sufre para venir a salvarnos. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo también experimenta el dolor de la cruz, no en la cruz, sino de la cruz. Cristo sabía lo que iba a padecer al estar colgado en ese madero. Así que Él empieza a anunciar a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí me van a sacrificar. Y a medida que se acerca el tiempo, Él empieza a entrar en una agonía. Tal es su agonía que Él lleva a sus discípulos al Getsemaní y le dice, estoy angustiado hasta la muerte. Todavía no había sufrido. Y Él estaba en agonía. Dice que oraba y su sudor eran gotas de sangre. ¿Qué era lo que estaba partiendo el alma de Cristo? ¿Qué era lo que le estaba agonizando? Cristo también sufre un dolor físico y la muerte. Mateo 15:24 dice, y lo crucificaron. ¿Sabe? Nosotros jamás vamos a tener dimensión de entender lo que es ver a una persona morir de esa manera. Mateo no usó más adjetivos. ¿Saben por qué? Porque era tan horrendo morir de esa manera que lo único que decía era, lo crucificaron, y la gente que vio eso sabía lo que era tan horrible morir de esa manera, que las personas a veces podían llegar a estar días colgados en agonía. El dolor era desesperante. Los clavos en las manos hacían que los tendones se contraigan, generando un dolor y una parálisis desde sus brazos hacia su cuello. Sin contar la tortura de la corona de espinas que clavaron en sus sienes. Sus pies
clavados, generaban un dolor desesperante y de agonía. Y para poder respirar, ellos solamente tenían que hacer fuerza, contrayendo su brazo, levantándose y empujándose, tomar oxígeno y respirar. Morían asfixiados. Nosotros no conocemos algo semejante. Que Dios nos ayude a entender qué fue y cómo fue que Cristo pagó por nosotros. Pero además del dolor físico, además de la agonía, además de haber tenido que dejar su gloria, Cristo experimenta otro tipo de dolor, que es el dolor de cargar con el pecado. No había nada más que Cristo aborrezca más que el pecado. Y la Biblia dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Si hay algo, quiero ocupar las palabras del teólogo Grudem, dice: cargar sobre sí todo el mal con el cual su alma se rebelaba, creaba una repugnancia profunda en el centro de su ser. Todo lo que aborrecía más profundamente estaba siendo derramado sobre él. Grudem. Y nosotros muchas veces tampoco podemos dilucidar todo lo que está pasando en este momento en la cruz, pero acá lo que está tratando de mostrar es esa sensación de culpa, de condenación, de tristeza, de agonía, que siente una persona cuando comete un error. Todos nosotros sabemos la sensación que hay en nuestros corazones cuando sabemos que hicimos algo que está muy mal y nuestros padres se enteraron. A veces preferimos el dolor físico a que tener que mirar a los ojos a nuestros padres. O cuando estamos en nuestro trabajo y nos pidieron algo y no lo hicimos y sabemos que tenemos que dar cuenta de eso. Esa culpa es desesperante. O en nuestras escuelas, cuando teníamos lección oral y estaban llamando por orden alfabético. Me aterra escucharlo y repetirlo. Y yo estaba en el medio, o sea que de un lado donde pasaba yo estaba ahí. Pero cuando nos llamaba, nosotros teníamos que dar cuenta de decir: no estudié. Esos sentimientos de culpa, de vergüenza, de angustia, de pesar, de tristeza, esas cosas que Jesús nunca experimentó, fueron descargadas sobre Él en un instante. Dios concluye que Cristo iba a cargar con todos nuestros pecados. No es que Cristo cometió los pecados, no. Sino más bien quiere decir que Cristo le declaró, Dios declaró que toda esa culpa iba a ser puesta sobre Él. Cristo también sufrió, además de esta culpa, de esta agonía,
de esta tortura física, abandono. Nadie estuvo ahí para acompañarlo. Y no se canse. Si usted hubiera sido uno de los 12, tampoco hubiera estado ahí. Él sufrió el abandono total. Estaba solo, desnudo, escupido, burlado, lacerado, injuriado, cargando nuestra culpa y en soledad. Y por último, Cristo carga con la ira de Dios. Esto es lo que concluye la palabra expiación. Dice, Cristo se convirtió en el objeto del intenso odio por el pecado y de la venganza en contra del pecado de Dios que había acumulado. Dios había guardado pacientemente toda esa ira acumulada de todos los hombres que habían pecado hasta ese momento y todos los hombres que iban a pecar hacia adelante. Guardó toda esa paciencia y derramó su ira santa sobre su propio Hijo. Romanos 3:25 nos dice que Dios ofreció a Cristo como propiciación, sacrificio expiatorio. Significa, este es el sacrificio, los romanos lo entendían bien, este es el sacrificio que carga con toda la ira de Dios hasta el final. No hay nada más, toda la ira se descarga sobre el cuerpo de su Hijo. Y la ira de Dios queda completamente saciada, satisfecha. Y a partir de ahí Dios nos es propicio. Pero ¿qué está pasando? Además de todo esto, Dios muestra que Él es justo. ¿Por qué? Porque Dios había perdonado antes, había perdonado a hombres pecadores, pero Cristo todavía no había muerto. Entonces, el trono de Dios era blasfemado, porque decía, ¿cómo puede perdonar? ¿Acaso no es santo? ¿Cómo puede perdonar? ¿Y dónde está su justicia? Imagínense que en todo su universo, un ser que puede escuchar todas las cosas y aún los pensamientos, escuche que sus propios enemigos digan, Dios no es justo. Dios no es justo. Perdonó a esa persona y esa persona pecó. ¿Y dónde está su justicia? Pero Dios dice, perdonaba y con paciencia aguantaba la ira para que un día esa justicia y ese pago sea consumado. Y se consumó en la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo eso? Dice, para mostrar, para que se muestre que Dios es justo y también el que justifica. Dios partió a su Hijo y esa justicia se hizo manifiesta. Cuando Cristo colgó en la cruz, ya nadie más pudo decir que Dios no era justo para perdonar. La sangre de los animales había estado siendo derramada, pero ahora Cristo derramó su sangre. Ahora la justicia de Dios es mostrada a la diestra del Padre.
Nuestra justicia es Cristo. Nuestra justicia es Cristo. Nuestra justicia es eterna, es dulce, es santa. Nosotros cuando creemos, con la fe que Dios nos da, nos unimos a Cristo. Estamos en Cristo. Y eso es maravilloso. Pero ¿saben? Para el que no cree, es aterrador. Para el que no cree es aterrador, porque todo esto que se demandó de Cristo se va a demandar de aquellos que no pongan su confianza en Él. Y Dios va a derramar, va a pedir cuentas de por qué no creyeron en la sangre de su Hijo. Así que, ¿qué está pasando en la cruz? Está pasando que todos los pecados de aquellos que Dios perdonó y que perdonaría, le estaban siendo imputados en la persona de Cristo. Y escribí algo y quiero que meditemos. Dice, el pecado de Adán, la borrachera de Noé, la incredulidad de Abraham, las mentiras de Jacob, las maldades de los hermanos de José, el asesinato de Moisés, la idolatría de Aarón, la inmoralidad de Sansón, la cobardía de Elías, el adulterio y el asesinato de David, la incredulidad de Pedro, la arrogancia de Jacobo y de Juan, las persecuciones de Saulo, las injusticias, las inmoralidades, las maledicencias, los robos y las más terribles cosas que jamás hayamos imaginado que nosotros cometemos, fueron puestas en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿somos nosotros uno de esos hombres por los cuales Cristo sufrió la cruz? ¿Somos nosotros realmente esas personas que confiamos en Cristo? ¿O todavía tenemos ese intento de creer que podemos hacer algo bueno para agradar a Dios? El versículo 26 nos lleva a ver la motivación de Dios. ¿Para qué Dios hizo eso? Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo, y este tiempo es maravilloso porque es el tiempo, un tiempo en el cual nosotros hoy estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo en el que Dios decidió manifestar su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios mandó a callar a todos aquellos que pensaban que Él era injusto. Dios mostró que Él es verdaderamente justo. Y ahora Dios muestra la salvación y su justicia. El amor de Dios y su justicia fueron mostradas en la obra de Cristo, en la cruz. Dios es justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? ¿Cómo yo sé si soy uno de esos? ¿Sabes cómo saber? Debes creer en Él y debes descreer de ti. Creer en ti es descreer de Él.
cuando menos creemos en nosotros y más confiamos en Él, es que realmente somos uno de esos por los cuales Cristo sufrió en la cruz y por los cuales Cristo pagó. Él es el justo, Él es el que justifica, Dios, a través de Cristo. Y nosotros tenemos la necesidad de que en medio de nuestra oscuridad podamos ver el corazón del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio, que Dios es justo y el que justifica. Debemos dejar que Cristo nos sea revelado. Debemos ir al Señor, debemos dejar de creer en nosotros, debemos dejar de hacer esos intentos. Este tiempo que se abrió el templo, me ha tocado hablar con personas, ¿no? Y muchas personas dicen, sí, mira, estuve bien, después estuve mal, y bueno, lo voy a intentar, pero estoy mejor. Y yo le digo, ¿y dónde entra Jesús en todo eso? No es tu obra, es la obra de Dios. Hermanos, debemos entender que nosotros, separados de Él, como Él lo dijo, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Este es el corazón del Evangelio, abrumador. Seguramente vamos a tener que volver a meditar en estos textos, porque hay muchísima profundidad en esto. Y esto no es algo que podamos tomarlo a la ligera, sino que debemos ir todos los días a Dios. Imagínese usted que si usted se acerca a Dios, va a ver a Cristo con las marcas de la cruz. Y si usted no se refugió en eso, ¿cómo va a poder esconderse delante de Él? Pero Él nos llama gratuitamente a que pongamos nuestra confianza en Él. Yo le aliento a que vaya a su casa y medite en el crucificado. Ahí está nuestra justicia. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que de ninguna manera podamos buscar nuestra propia justicia. De ninguna manera podamos pensar que podemos ganarnos tu favor. Que podamos buscarte, amarte, servirte, glorificarte. Te pido, Señor, que toda la iglesia pueda ser sacudida, conmovida y pueda recibir en ti, Señor, esta fe, esta confianza para buscarte. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias, Señor, por ser justo. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo. Gracias, Señor, por darnos de tu amor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús.